Hola, quería hablar un poco de un ejercicio que me preguntaron, que es el ejercicio tercero de la parte 2 del práctico 6. No lo voy a resolver, lo que voy a hacer es darles pautas sobre cómo abordarlo. Después me gustaría que lo trataran de hacer y después voy a subir una solución completa, escrita correctamente, ¿sí? Pero no me gustaría dar la solución sin antes darles una sugerencia sobre cómo intentarlo. Este ejercicio lo que pide es determinar cuáles son los puntos de continuidad y de discontinuidad de ciertas funciones que se dan. En la parte A, la función que se da es la función parte entera de x. La función esta está definida del modo siguiente: la parte entera de x es el máximo entero que es menor o igual que x. Entonces, por ejemplo, la parte entera de 3.5 es 3, la parte entera de 7 es 7, y la parte entera de menos 2.1, bueno, se ve de la manera siguiente. Menos 2.1 está entre menos 3 y menos 2, ¿verdad? Acá está menos 2.1. Entonces, ¿cuál es el máximo entero que es menor o igual que menos 2.1? O sea, ¿cuál es el entero que está a la izquierda de menos 2.1 inmediatamente? Es menos 3. Entonces, la parte entera de menos 2.1 es menos 3. Entonces podemos graficar la función parte entera. Entre 0 y 1 vale 0, entre 1 y 2 vale 1 y así sucesivamente. Acá está la gráfica, es como una escalerita. Tenemos que determinar cuáles son los puntos de continuidad y de discontinuidad de esta función. Mirándola me doy cuenta que hay algunos puntos de discontinuidad que son obvios, que son los enteros. Por ejemplo, acá hay un salto, ¿sí? X igual 2 es un punto de discontinuidad, porque a la izquierda de 2 la función vale 1 y a la derecha vale 2. Entonces, en un intervalo muy chiquito cerca de 2, yo tengo puntos donde la función vale 1 y puntos donde la función vale 2, ¿sí? Ese salto es una discontinuidad. Entonces, en el punto 2 la función es discontinua y este mismo razonamiento vale para todos los puntos enteros. Entonces, esta función es discontinua en los enteros. ¿Qué pasa en los puntos que no son de coordenadas enteras? Como por ejemplo este punto que está acá, que digamos que podría ser el 3,5. Recordemos que la continuidad es algo local, o sea, la continuidad en un punto X nos habla de cómo se comporta la función para puntos muy cercanos a X. Entonces, si yo miro acá un intervalito muy pequeño alrededor de este punto, ¿qué veo? Y bueno, acá la función vale 3 y en los puntos muy cercanos también vale 3, ¿sí? Si yo me paro en este punto y miro solo muy cerquita, lo que veo es una función que es constante, la función constante igual a 3. Después, más lejos, hay saltos y pasan otras cosas. Pero la continuidad es un fenómeno que se observa mirando muy cerca. Entonces, en ese punto la función es continua, porque en un entorno de ese punto coincide con la función constante igual a 3. Entonces, los puntos de discontinuidad son los enteros y los puntos de continuidad son todos los otros. Por supuesto que esto hay que probarlo. Entonces hay que probarlo usando la definición epsilon delta de continuidad, ¿sí? La parte B nos habla de la función parte entera de 1 entre x. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo graficamos una función así? Bueno, la parte entera de algo depende de entre qué dos enteros se encuentra algo. Entonces, por ejemplo, si 1 entre x está entre 0 y 1, la parte entera de 1 entre x es 0. Si 1 entre x está entre 1 y 2, o sea, es mayor o igual que 1, pero menor estrictamente que 2, la parte entera de 1 entre x va a ser 1. Entonces, lo que importa es saber cuándo
1 entre x es mayor o igual que n y menor que n más 1. Cuando se cumpla esta condición, la parte entera de 1 entre x va a ser igual a n. Bueno, pero esta condición está escrita en términos de 1 entre x. Y nosotros lo que queremos saber es cuánto vale f de x. Entonces vamos a tratar de reescribirla de una manera en que lo que aparezca no es 1 entre x, sino x. Nuestra condición es n es menor o igual que 1 entre x es menor que n más 1. Cuando tomamos los inversos, recordemos que se dan vuelta las desigualdades y lo que nos queda es que 1 entre n es mayor o igual que x, que es mayor que 1 entre n más 1. Y recordemos que cuando pasa esto, la parte entera de 1 entre x es igual a n. Miremos lo que esto quiere decir. Va a ser un poco distinto si n es positivo o si n es negativo, los efectos de dibujarlo. Entonces, vamos a tomar los números de la forma 1 entre n, donde n es un número natural, ¿sí? Y vamos a mirar los intervalos que estos delimitan, porque son los que son importantes para entender el valor de f. Entonces, tomamos el 1 entre 1, que es el 1, el 1 entre 2, el 1 entre 3, 1 entre 4, etc. Entonces, los intervalos que son relevantes son los intervalos como este verde, que es el intervalo entre un quinto y un cuarto. O sea, acá están los puntos que son mayores o iguales que un cuarto, menores o iguales que un cuarto, pero mayores que un quinto. En ese intervalo verde de los x que son menores o iguales que un cuarto y mayores que un quinto, la parte entera de 1 entre x vale 4. Vamos a tratar de mirar la condición para n menor que 0. Entonces acá van a importar los intervalos como este verde, por ejemplo, que son el intervalo menos un cuarto, menos un quinto, abierto en un cuarto. O sea, estos son los puntos x que son menores o iguales que menos un quinto y mayores que menos un cuarto. Recordemos que, por ejemplo, si n es menos 5, n más 1 es menos 4. ¿Sí? Por eso el lugar donde está el mayor o igual es el lugar de menos un quinto. Entonces, en un intervalo como este verde, la función valor absoluto de 1 entre x va a valer menos 5. Entonces, esto nos explica cuánto vale la función entre menos 1 y 0, esencialmente. Y en la página anterior vimos más o menos cuánto valía la función entre 0 y 1. Ahora tenemos que ver qué pasa a la derecha de 1 y a la izquierda de menos 1. Si x es mayor que 1, 1 entre x es mayor que 0 y menor que 1. Entonces la parte entera de 1 entre x es 0. Y si x es menor que menos 1, 1 entre x es mayor que menos 1, pero menor que 0. Entonces la parte entera de 1 entre x vale menos 1. Con esta información podemos graficar la función parte entera de 1 entre x. Nos quedó así. A la derecha de 1 la función vale 0, a la izquierda de menos 1 la función vale menos 1, y después la función es constante en los intervalitos estos, el 1, 1 medio, o sea, el 1 medio 1, cerrado en 1, el 1 tercio 1 medio, cerrado en 1 medio, ¿sí? Entonces en el 1 medio 1 la función vale 1, en el 1 tercio 1 medio la función vale 2, etc. Y en los negativos pasa algo parecido.
Entonces tenemos dos escaleritas, digamos, del lado de los números positivos tenemos como una escalera que desciende y del lado de los números negativos también, pero ahora son escaleras como infinitas con escalones cada vez más cortos, cada vez más angostos, digamos, y cada vez más altos, ¿sí? Esta es la función parte entera de 1 entre x. ¿Cuáles son los puntos de continuidad y cuáles son los puntos de discontinuidad? Bueno, por ejemplo, este punto que está acá, el 1 medio, es un punto de discontinuidad, ¿sí? Porque acá hay un salto. Lo mismo pasa con todos los puntos de la forma 1 entre n. En todos los puntos de la forma 1 entre n va a haber saltos, entonces esos van a ser puntos de discontinuidad. ¿Qué pasa con un punto acá, por ejemplo, que no es de la forma 1 entre n? Bueno, si yo miro la función ahí, a ver, me quedó medio mal el dibujo, pero si yo miro la función acá, y bueno, lo que yo veo es que la función está en un entorno de ese punto es constante, ¿sí? Acá la función en este punto en particular toma el valor menos 3 y si yo miro puntos muy cercanos, también vale menos 3. Entonces ahí también la función va a ser continua, ¿sí? Que el intervalo donde vale menos 3 es muy cortito y que el intervalo donde vale menos 1000 es más cortito todavía, es verdad. Pero lo que importa es que cuando yo me paro en ese punto, encuentro un entorno de ese punto que quizás es muy pequeño, donde la función es igual que una función constante. Entonces va a ser continua. Entonces, los puntos de discontinuidad de esta función van a ser los puntos donde hay saltos, es decir, los de la forma 1 entre n, con n distinto de 0, por supuesto, entero. Fíjense que como 0 no está en el dominio de la función, no es un punto de continuidad ni de discontinuidad, no lo consideramos en absoluto, ¿sí? O sea, para hablar de que la función es continua o es discontinua en un punto, ese punto tiene que estar en el dominio de la función. Bueno, hay que probar esto, ¿verdad? No es solo hacer el dibujito. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se prueba? Primero, veamos los puntos de continuidad. Tomemos un punto x0 que no es de la forma 1 sobre n para ningún n entero. Hay que probar, usando la definición epsilon delta de continuidad, que f es continua en ese punto x0. Y después tomamos un punto que sí es de la forma 1 sobre n para algún n entero y hay que probar que ahí la función no es continua, de vuelta usando la definición epsilon delta de continuidad. Entonces, en la siguiente página voy a dar una sugerencia sobre cómo abordar el punto 1, o sea, cómo empezar a escribir que en un punto que no es de la forma 1 sobre n la función es continua. Entonces les sugiero que paren el video acá, intenten hacer eso. Si no les sale y necesitan una sugerencia, miran la última página de esta presentación. Quiero probar que en un punto que no es de la forma 1 sobre n, la función es continua. Bueno, vamos a dividir en casos que son análogos, pero es solo para facilitar la escritura. El caso en que x es positivo y el caso en que x es negativo. Lo hacemos solo en un caso porque para el otro es análogo, o sea, el razonamiento va a ser el mismo. Si x es positivo, puede pasar que x sea mayor que 1. Entonces ahí tengo que probar que en un x que es mayor que 1, la función es continua. Y también puede pasar que no sea mayor que 1. Entonces, un x positivo que no es mayor que 1 está entre 0 y 1. Entonces, existe algún n, de manera que x está en el intervalo 1 sobre n más 1,
1 entre n, en ese intervalo abierto. ¿Sí? En ese intervalo abierto, la función parte entera de 1 sobre x va a valer n. Tenemos que probar que la función es continua en ese punto x.